¿qué sucede? Que tenía que venir la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía es, la palabra apostasía es apartarse de la verdad que Pablo dejó escrita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que la iglesia que comenzó con Pablo desapareció, porque él mismo lo dijo, después de mi partida van a reducir a la iglesia a esclavitud, la van a engañar y la desaparecieron. No hubo iglesia por 2000 años, no hubo iglesia. Y este montón de iglesias que yo tengo aquí alrededor de mí, eso no son iglesias, eso son sinagogas judaizantes que predican un falso evangelio. Esto lo digo con respeto, porque hay mucha gente que se molesta y que yo critico. Es que a veces uno tiene que, para identificar, parece crítica. Y crítica no es nada malo, una crítica de un asunto. Sí, hay que explicar. Y entonces yo entiendo, conforme a la revelación que yo tengo, que eso no son iglesias. La iglesia desapareció con la muerte del apóstol Pablo. No diga que usted iba mucho tiempo a la iglesia, porque usted no estaba yendo a ninguna iglesia. No diga que antes de llegar aquí usted iba a la iglesia. Usted lo que iba era un cajón de esos de judíos. Y mal judíos. Por favor, entienda que no hubo iglesia. La primera iglesia comenzó con el ministerio Creciendo en Gracia. Y esto lo digo en base a lo escrito, no en base a mi opinión. En base a lo escrito dice, y al que puede confirmarlos a ustedes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Y cuándo antes del 86 usted oyó a Jesucristo predicando? Jesucristo nunca predicó. Él no predicó. Porque si hubiera predicado, la iglesia hubiera aparecido. Yo no tenía que haber hecho nada porque lo hizo antes de mí. Entonces la iglesia estaba náufraga, o sea, no había iglesia. Porque para ser iglesia tiene que ser confirmada. ¿Confirmada con qué? Con el evangelio de Pablo. Y nadie había predicado el evangelio de Pablo. Por eso es que dice al que puede. Porque mira, Spurgeon, Calvino, muchos teólogos por 2000 años, ellos trataron de formar una reforma. Lutero trató de hacer una reforma. ¿Y qué Lutero reformó? Nada. Lo que hizo fue que dividió la iglesia católica y salieron entonces los protestantes. La palabra, los que protestaron, que él escribió 95 tesis probando que la iglesia católica vivía por obra, estableciendo y el justo por la fe vivirá. Y lo clavó allí en un sitio y de ahí se formó la gran reforma de Lutero. Pero aún Lutero necesitaba una reforma. Porque no es al que ellos quisieron. ¿Usted sabe cuánta gente han tratado de reformar la iglesia? Mucha gente, pero que no han podido. Porque esto no es al que quiere, es al que puede. Dios tenía un plan predestinado de uno que iba a venir, que iba a poder lograr. Pero para él poder, tenía que venir el evangelio de Pablo como se nos ha revelado a nosotros.